Bueno, pues ahora van a encender más luces porque si no, no hay manera. Y la Biblia. Ahí por ahora. Venga, vale. Voy yo. Luego me lo dice. Bueno, vamos a estar aquí por ahora, mientras que salen los otros, ¿vale? Sí. Poneros por aquí, ahí detrás o... Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a empezar con la canción de Adviento de toda la vida. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Bueno, pues vamos a empezar aquí porque hay un grupo ahí abajo y después en cuanto salga nos vamos allí porque hay más acústica que aquí, ¿vale? Y estamos mejor. Hoy era un poco el Evangelio de Mateo. Estamos un poco dándole vuelta, ya que hay aquí más gente también, estamos un poco dándole vuelta al tema de la infancia de Jesús, los primeros pasos del Evangelio de Mateo. ¿Y por qué hemos cogido el Evangelio de Mateo? Pues lo hemos cogido porque este año es el ciclo A, ya lo explicamos, ¿no? Este año se va a ir desgranando el Evangelio de Mateo. Es verdad que en Navidad, sobre todo, se coge Mateo y Lucas porque son los dos únicos que tienen infancia, la infancia de Jesús. Ni Lucas tiene ni Juan tiene infancia de Jesús, ni Marcos tampoco tiene infancia de Jesús. Empieza convertido y que el reino de los cielos está aquí, ¿no? Juan no me acuerdo ahora cómo empieza. ¿Alguien se acuerda? En el principio fue la palabra y la palabra estaba Dios, el prólogo de San Juan. Entonces Mateo, junto con Lucas, es el que empieza el Evangelio con la infancia. Pero ojo, a mí lo que me interesa de Messi es si da buenos goles o no da buenos goles. Y lo primero que me dice es a mí mi mente, que yo no soy muy deportista ni nada, ya se me ve, pues lo que me dice es, oye, vamos a ver, Messi, oye, es un buen jugador. ¿Por qué? Porque da buenas patadas en el fútbol y yo lo he visto jugar, no entiendo mucho, pero el tío se mete y mete sus goles y sabe cómo llegar. Vale, ¿a mí qué me importa lo demás de Messi? Pues nada, cuando ya soy un poco más forofo de Messi, digo, oye, ¿este de dónde es? Pues este es de Argentina. Ah, no me digas, sí, ¿cuánto? ¿Y qué? ¿Y sus padres viven o no? ¿Y su hermano? ¿Y qué historia tuvo? Y ya te empieza a contar una historia de cómo llegó al fútbol y cómo primero estuvo en tal partido y luego estuvo el otro, tal cual. Pero si eres más forofo todavía de Messi, dices, ¿y cómo fue su infancia? Y al final pues cuenta un poco su infancia también, ¿no? Con esto estoy diciendo que los evangelios se escriben para atrás. ¿Y cómo para atrás? Lo primero que quieren contar en los apóstoles es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por tanto, lo primero que se escribe en los evangelios es la pasión, muerte y resurrección. Pero claro, ya que empiezan a predicar y van por las comunidades predicando, de pronto pues dicen, bueno, ¿y cómo es su vida? ¿Cómo ha sido su vida? Entonces, ¿qué es lo que cuentan? La vida pública del Señor. Entonces, la vida y obra del Señor. Y lo último que se incluye en los evangelios son la infancia. Porque es una cosa, digamos, como que está más lejana. Y claro, no era como ahora somos como reporteros, queremos dedicar todo y cómo fue y qué pasó, ¿no? La música de Perales y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Y cuando nosotros, el Evangelio, si hubiera tenido nuestra curiosidad, sabríamos más cosillas. Pero bueno, y al final, lo que cuenta es cómo fue su infancia, cómo nació, ¿no? Bueno, pues el Evangelio de Mateo, tenemos que decir lo primero, que para hacer una rapidísima introducción, Mateo
es un buen judío, tendría que ser rabino, entonces entendía perfectamente el Antiguo Testamento y para él Jesucristo ha venido a cumplir el Antiguo Testamento. Por eso es en Marcos, mira, ¿sabéis quién es Marcos? Voy a contar un chisme. Marcos no está en los apóstoles, se llama Juan Marcos. Y entonces, ¿ese Juan Marcos estuvo con el Señor? Pues no lo sabemos exactamente, parece que no. Pero escuchó a Pedro en Roma. Por eso el Evangelio de San Marcos también se le llama el Evangelio de Pedro. Entonces, como Pedro el hombre era un brutote y no sabía escribir, entonces él predicaba y Marcos era el que iba cogiendo las de estas. Eso es Marcos. San Juan fue del final. Juan murió en el año 99, ya viejecito. Y tal, y era otro tipo de comunidad, era como más espiritual, se le representa por el águila, ¿no? De altos vuelos, ¿no? Luego está Lucas es un médico, ¿no? Es un médico que además Pablo lo conocía, oye, está conmigo Juan Marcos y Lucas, o sea que se conoce tal y cual. Lucas es un hombre que además cuando empieza a hablar de la genealogía, ¿cuándo? Pues empieza a hablar de la genealogía desde Adán. ¿Por qué desde Adán? Porque es un médico, veremos a ver si esto se ha grabado algo de lo que he dicho hasta ahora. Bueno, es un médico que en ese ser médico tiene como una apertura más universalista. Entonces, la genealogía de San Lucas empieza en Adán. Sin embargo, la genealogía de Mateo, como ahora veremos, empieza en Abraham. ¿Vale? Entonces, esto es como si resulta que pues yo me muero, que me conocéis todos, y luego dice ella, pues yo voy a escribir lo que he vivido con Miguel Ángel. Y dice a ella, pues yo voy a escribirlo. Y dice él, pues yo también. Dice, yo también, cada uno desde su sensibilidad. Por eso todos los evangelios son verdad, pero cada uno desde su prisma, ¿vale? Por eso el evangelio de Mateo, yo he dicho que era es un evangelio largo, mucho más largo que el de Marcos, muchísimo más largo. Pero Mateo era un hombre ortodoxo judío, entonces todo lo escribe perfectamente, no se le escapa nada. Marcos empieza a escribir, de pronto una frase la deja media y sigue. No, Mateo sabe muy bien estructurar las cosas. El que menos cuenta, fíjate qué cosa, son los relatos más cortos. Si aparece, por ejemplo, un personaje, la barca, y que la barca se hunde, pues Lucas te lo cuenta bien contaico. Marcos te cuenta el hecho y se ha acabado. Pero es que Mateo te cuenta el hecho reducido, porque a él lo que le interesa es hacer descubrir que ese señor que en la barca ha hecho eso, este es el Hostal Royal Manzanares, ¿eh? Van entrando unos, se meten por otros. Esto es un lío, a mí no me van a echar. Mateo lo que le interesa es, pues muy bien, que le dijo al viento cállate y se calló, no hace falta más hablar. Ahora, para que se cumpliera la escritura, o sea que a Mateo, como es un buen judío y sabe perfectamente el Antiguo Testamento, a él lo que le interesa son los hechos del Señor, no se quiere meter en más cotilleos, los hechos del Señor y cómo se cumplen en Jesucristo. ¿Vale? Cómo lo que hace el Señor se cumple, da cumplimiento al Antiguo Testamento. Por tanto, reduciendo al máximo los detalles, los personajes al mínimo necesario, lo que pierde un poco de frescura, de estar contando cosas, ¿no? Pero gana en una expresividad, porque luego expresa muy bien por qué suceden las cosas, ¿no? Pues bien, dicho esto, nosotros, ¿cómo era Mateo? He dicho que era un gentil o un judío, no me acuerdo.
A un judío, perdonad, vale. Entonces, era un buen judío. Los judíos tienen, para ellos, ¿qué es lo más importante de la Biblia? La ley de Moisés. ¿Y la ley de Moisés sabéis cuántos libros tiene? 4. La ley de Moisés. Lo que ellos, el Pentateuco. 5 lobitos tiene la loba. Ya no vais a olvidar nunca. 5 lobitos detrás de la escoba, ¿no? Bueno, pues 5. Entonces, ¿qué hace Mateo? Dice, bien, yo te voy a explicar la vida de Jesús, pero con 5 discursos, porque es Jesús el nuevo Moisés que da la nueva ley. Entonces, ¿qué hace Mateo? Pues aquí un gran discurso y luego hechos de la vida del Señor por ahí. Otro gran discurso y así tenemos nuestros 5 grandes discursos. Estos 5 grandes discursos son el Sermón de la Montaña, el envío misionero, el discurso en parábola, vamos a ver, el Sermón de la Montaña, el envío misionero, el discurso en parábolas, el discurso sobre la comunidad y la denuncia a los fariseos y discurso escatológico, o más bien discurso escatológico, ¿vale? Bueno. Entonces, esos cinco discursos son los que representan las 5, digamos, libros de la ley, ¿vale? Bueno, pues entonces, después de todo esto, aquí podríamos decir muchas más cosas, pero no quiero yo más lío, porque si no vamos aviados. Vamos a empezar con la infancia de Jesús. Pues desde luego, si yo escribo un libro para que sea bestseller, no empiezo como Mateo, porque entonces a la primera página digo yo, este se lo va a leer el que lo haya editado, porque yo no lo leo. ¿Y qué es lo que? Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a no sé qué, el otro engendró a no sé. Y entonces tú dices, pues vaya, empezamos bien el cuentecillo este. Es un cuentecillo, es una historia es la historia de Jesús, pero que hasta el final, vamos, esto es una locura. Esto es una locura porque empieza a un nombre, otro nombre, otro nombre, otro nombre. Y claro, ¿por qué empieza con la genealogía? Porque esto es lo mismo que cuando llega al notario. ¿Y qué es lo primero que te pregunta el notario? ¿Si estás bien? No, porque las sillas suelen ser cómodas. Sino, ¿tiene usted el DNI? Ah, sí, vale, pues entonces vamos a empezar. ¿Vale? ¿Qué es la genealogía? La genealogía es el DNI de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El que era hijo de. Claro, al fin, hijo de todos los que, de toda esa genealogía. Claro, pero esto es como en los pueblos. Chiquillo, ¿qué ha pasado? ¿Quién es este que está bailando en las fiestas del pueblo? Niño, este es el niño de la María del Matagato. Ah, ya sé yo, toda la familia que vive en el cortijo, que hace no sé qué, y que un día mató un gato. Por eso se llama Matagato, ¿vale? Entonces, esta genealogía está preñada de cosas interesantísimas. Claro, como nosotros empezamos, y engendró a Tamar, y Tamar a Zara, y Zara a Fare, y Fare a Aram. Pues tú te quedas ahí diciendo palabras de Dios. ¿Y qué me ha dicho el Señor a mí con estas cosas? Hoy, pues dice muchas cosas, pero claro, dice, bueno, vamos a empezar por los números, ¿vale? Dice, así las generaciones de Abraham a David fueron en total 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Vale? ¿Cuál es el número perfecto? El 7.
Entonces quiere decir que hasta la deportación, dice así, las generaciones de Abraham a David fueron 14. O sea, si las divide en 7, porque las generaciones eran de 7 en 7, ahí van 2 generaciones, ¿no? Vamos a contar matemáticas. Dice, de David hasta la deportación de Babilonia, otros 14, 7 y 7, otras 2 generaciones, ¿vale? Dice, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14, otras 2 generaciones, son 6, ¿vale? Hay 6 generaciones, vaya, pero si el número perfecto es el 7. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada a que la 7ª generación del mundo es Jesucristo. O sea que ha venido la plenitud de los tiempos. Porque tú dices, ¿qué cosa que sean 7 y 7 y 7 y 7? ¿Por qué? Porque ellos han contado reyes importantes también para que quede 7 y 7. ¿Pero qué está especificando? Ha venido la plenitud. Ha venido, dice, cuando el tiempo fue verdadero, vino la plenitud, ¿no? Entonces, está queriendo decir que Jesucristo, la generación de Jesucristo es la generación perfecta. Pero es que además tenemos aquí una serie de personajes un poco rarillos. Con perdón de las mujeres aquí presentes, que son casi todas, ¿no? Pues resulta, con perdón, que en una genealogía nunca se ponía una mujer, porque en aquel tiempo lo que se ponían eran los hombres, que eran la cabeza de familia, ¿vale? Entonces poner una mujer no se ponía nunca, porque entonces eso quedaba como fatal, ¿no? Como decir, esto ha puesto a alguien que no tiene por qué ponerlo eso, ¿no? Vale, pues resulta que aquí hay 5 mujeres y ninguna es judía. La única que es judía es la Virgen María. Y además era virgen, que en aquellos tiempos no tener hijos era como algo que era una maldición de Dios. Pero ahí dice, Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar, pero si Tamar, madre mía, si alguna era una prostituta, otra era de fuera del pueblo, otra estaba entre... De la mujer de Urías engendró a... Pero si la mujer de Urías se fue con el capitán, entonces una era una prostituta, otra era una adúltera, 2 eran de fuera del pueblo judío y la virgen que no había tenido hijos. Entonces resulta que mete en medio, además, porque claro, si tú dices, ya están libres, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Nos bajamos, nos quedamos. Ah, aquí, vale. Como tú me estabas haciendo así, yo digo, me estás diciendo que baje. Vale, nos quedamos. Esto es como María Gómez Ken, ¿no? No era... ¿Nos quedamos? ¿Estará la calabaza o no? Hasta aquí puedo leer. Nos quedamos. Y los sufridores, ay, Dios mío, no, que está la calabaza. Bueno, pues... Bueno, esto luego sale y dicen el cura... Bueno, el caso es que al final la historia, si tú vas a poner en tu currículum cosas importantes, poner las buenas, pero no las malas. Aquí se pone todo, porque es muy bonito lo que quiere representar. Está queriendo representar que el Señor nace de una generación pecadora y que se incluye en una humanidad pecadora, porque se encarna en una humanidad llena de pecado, y no solo por las mujeres, sino por David, por Naasón, pues bueno, es que Ocías, Roboam, bueno, pues Manasés, madre mía, Manasés, Jeconías. Si te pones a ver la historia de estos reyes y de estos, el uno se escapó, el otro al final murió que le lamieron los perros porque murió hecho polvo, el otro no se fió de Dios y abandonó al Señor, el otro. Entonces nace
en una generación pecadora y además, digamos, como que lo que produce toda esa generación pecadora es un santo, es el Hijo de Dios. Como queriendo decir el poder que tiene Dios. Dios tiene el poder de sacar, dice en el libro de Mateo también, tiene el poder de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Pues como el Señor ha tenido poder de nacer en medio de una generación que está ya desbocada, ¿no? Habéis visto, y sin meternos en derecha o izquierda, ¿no?, que si no nos estrellamos, habéis visto pues los gobiernos que a veces estamos para acá y para allá, los partidos, la sociedad, y tú dices, Dios mío, esto va cada vez a peor. No, de una generación malvada puede salir, o una generación perdida, vamos a llamarle así, puede salir el Salvador, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la generación. Y una última cosa. Esto responde, ¿quién es el que lo escribe? Un judío. Entonces esto que venimos de Adán está bien, pero él empieza por Abraham. Empieza el Evangelio. Origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Claro, para él es muy importante que Jesucristo sea el nuevo patriarca, por eso pone Abraham, y el nuevo rey Mesías, por eso pone David. Por eso dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para él era muy importante que fuera el nuevo patriarca y el nuevo rey. Bien, pues acabamos con esto y empezamos el anuncio a José. Mirad que yo no lo voy a explicar mucho porque para eso hemos escuchado este Evangelio del anuncio a José. Pero aquí tenemos una gran diferencia con Lucas, porque en Lucas el anuncio es a la Virgen María. Mateo es a José. Qué bien que cada uno fuera de una manera, porque así nos hemos enterado de los dos anuncios. Claro, porque Lucas, que era médico, ya cuando llegue Lucas, os lo explicaré, Dios mediante, amaba muchísimo a los pobres, a las mujeres y a los débiles. Por eso muchas cosas las enfoca en relación a esos tres tipos de personas. Mateo era un judío y el judío, el cabeza de familia, era... entonces, él le parece muy importante poner el relato de José porque era el cabeza de familia. Y entonces pues aquí pone el relato de José, que era justo. Todo esto lo voy a decir por encima, pero que si queréis más información, pues que os veáis el retiro del sábado pasado. Si os veis el retiro del sábado pasado, ahí está todo sobre José y tal. Pero solo quiero hacer hincapié en lo que hice allí, que decía, José, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Que yo os decía que como era justo se tenía que ajustar a la voluntad de Dios. Y como se tenía que ajustar a la voluntad de Dios, entonces la repudia, porque eso dice la ley, pero en secreto, porque si no la apedrean y la matan, ¿no? Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueño el ángel y le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, aquí pone, porque la criatura viene del Espíritu Santo, que yo os explicaba, que se traduce sobre todo, aunque la criatura venga del Espíritu Santo. Porque a José no le está explicando de dónde viene el Señor, ya lo sabe José, sino que le está diciendo, tú pintas algo, y aunque sea muy grande esto, tú ahí no salgas corriendo, ¿vale? Es muy bonito esto, porque además dice, darás un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús. A la Virgen le dice, se llamará Jesús, pero no le da más explicaciones. A José le dice, tú le pondrás el nombre de Jesús, ¿vale? Pero además es muy interesante porque, como yo decía, Adán va poniendo nombre a todas las criaturas, ¿no?, en el Génesis, y aquí se le da la potestad a José, nuevo Adán, que ponga nombre a Dios. Y poner nombre a Dios significa darle un cuerpo en medio de esta sociedad. Poner nombre es como decir,
Vamos a ver, que sí, muy bien, que yo te compro esta casa, pero dime cuánto es, vamos a hacer contrato y vamos a concretar esto, vamos a cristalizar esto en algo importante. Pues ponerle nombre es poner como, ¿cómo diría yo? Como eso, concretar la encarnación del Hijo de Dios. María podía tener un niño, pero si no le pone el nombre y no se inscribe, no entra en la historia de la humanidad, digamos, de una manera encarnada totalmente. Por tanto, María tiene que encarnar a Dios en su seno y José tiene que encarnar a Dios en el pueblo de Israel y en la humanidad. Y darle el nombre es lo que yo decía el otro día, que era ¿quién es Cristo? Pues nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos los que le hacemos presente a Cristo en este momento, ¿vale? De la historia. Bueno, pues, claro, ¿qué ocurre? Ya entendemos por qué, porque dice, tú le pondrás el nombre y se llamará Jesús, vale, muy bien. Y de pronto dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces yo le puedo decir, Mateo, si quieres te presto un calzador, porque has calzado ahí como has podido, hijo mío. ¿Y por qué? Porque yo he dicho antes que a Mateo lo que le interesa es decir, es que esto se cumple, pero aquí hay que hacerlo con calzador. Le pondrá el nombre y se llamará Jesús. Esto es para que se cumpliera el profeta que dice que se llamará Emmanuel. Emmanuel, lo que son distintos, Emmanuel y Jesús. ¿No? Pero entonces Mateo dice, ya lo sé, que no soy tonto, hombre, que yo compro Mediamar, hombre, que yo... que no soy tonto, que sé que pone Jesús y luego el profeta pone Emmanuel, ya lo sé, pero es que es Jesús, que significa salva, y el otro que está con nosotros, Dios salva. Bueno, entonces, hombre, pero ¿te crees tú que yo no me sé el primer nombre de Yahvé, cómo se llama? ¿Tú lo sabes? Yo digo, Mateo, sí lo sé porque lo doy en clase. ¿Cómo va a ser el primer nombre de Yahvé? Yo soy, de la zarza ardiente, yo estoy. Y dice, yo he venido a liberar a mi pueblo. Esa es la primera vez que aparece el nombre, porque Moisés le dice, oye, dime cómo te llamas, porque ahora llego yo ¿y qué le dice? Yo soy. Y el otro, vale, bien, estupendo. Yo soy, se traduce en español, yo he estado, estoy, estaré. He estado, estoy y estaré. El que está siempre. Pero es que además soy, en hebreo, es la raíz de Yahvé. Yahvé es un sustantivo que ha nacido del verbo soy, de ser, en presente continuo. Entonces Yahvé representa yo soy. ¿Vale? Entonces, ahora entendemos qué resabía os vais a volver. Ahora entendemos cuando está el Señor en el huerto de los olivos y dice, ¿a quién buscáis? Dice en San Juan, que es espiritual tremendo. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Dice, yo soy. ¿Y qué hicieron los soldados? Se caen en la tierra y bajan la cabeza. ¿Por qué? Porque ha dicho Yahvé. Y cuando dice el nombre de Yahvé hay que agacharse. Dice, cayeron por tierra. Claro, porque ha dicho el yo soy de Moisés. Entonces, perdona Mateo, entonces eres más listillo que yo. Porque lo que quieres decir con este relato es, yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros, yo soy, viene salvando, Jesús. Que quieres mezclar dos cosas, yo soy y que salva lo que es y la misión que tiene. Sí, por eso al final, en la pasión... cállate, Miguel Ángel, eso se lo dirás cuando venga la pasión. Vale, pues ya lo estudiaremos. Habrá uno que diga, este salva, y otro dirá, este es el que está. Ya lo veremos en la pasión, pero no lo digo para que vengáis, ¿vale? Bueno, pues entonces, Mateo, nos has dado una torta.
porque creíamos que te habías equivocado con eso. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, dio un hijo y le puso por nombre Jesús. Vale, sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo que le pondré por nombre Jesús. Claro, ¿qué hace el Señor? Enseguida, José, ¿qué hace? Primero, acoger a María. Segundo, actuar. O sea, el ángel, ¿qué le dice? Dos cosas. Acógela y ponle el nombre. ¿Qué dice? Él la acogió y le puso por nombre Jesús. O sea, aparece ahí José, el obediente, el que obedece, el que acoge la palabra. Ya estamos, ya me han metido una, Mateo. El Abraham, padre de todos los creyentes. Ah, Mateo, con razón has escogido a este hombre, porque has empezado hablando de Abraham y has terminado empezando de otro Abraham, que coge la palabra, la acoge y obedece al Señor. ¿Vale? Bueno, pues ya está, ya tenemos el primer capítulo, ¿vale? Vamos al... Sí. Aquí no lo dice, pero nosotros creemos que sí, porque para una misión así el Señor envía a los arcángeles y el que viene a anunciar siempre es Gabriel. Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí el primer capítulo. Vamos al segundo capítulo. ¿Alguna dificultad, aclaración, corrección, sugerencia, proposición, algo que objetar? Nada, ¿no? Pues nada, vamos a seguir. Huida a Egipto y matanza de los inocentes. Estaba yo leyendo y manzana de los... Cuando ellos se retiraron... visita de los magos primero. Anda, ha dado un volantazo de pronto, ¿sabéis? ¿Y por qué ha dado un volantazo? Porque aquí todo Abraham, los judíos, se cumple, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto vienen los magos, que no son reyes, son magos de Oriente. Quiere decir, son paganos y encima adivinos. Lo peor que podía haber para un judío. Pagano y encima adivino. Hombre, esto ya es pasarse, pero vamos a ver. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Pero bueno, niño, ¿cuándo me has dicho que se han ido a Belén? Y dice, que te lo explique Lucas, que fue por el edicto de Ciro y de no sé qué. Pero esos son problemas, yo voy al grano, te lo he dicho. Yo voy al grano, pues chiquillo, me ha cortado aquí un trozo. De pronto estaban aquí en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente se presentaron y preguntaron en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Esto le rechinaba a un judío. O sea, que va siguiendo una estrella. ¿Qué eres? Aramis Fuster de esa. ¿O quién eres? Esa que dice a la 1 de la mañana, si quieres que te ponga en lo alto de la audiencia, llámame ahora mismamente que va a salir y te va a ver tu sobrino. Me invento las cosas y te saco 15 euros, pero por lo menos está aquí un rato. ¿Tú qué eres? Un adivino que viene siguiendo una estrella. Hombre, por Dios, que sí, que luego nosotros hemos dicho, representa al espíritu, sí, luego te lo diré, pero que vamos, que viene siguiendo una estrella. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Espera, ¿cómo su estrella? Ah, es que se decía que cada rey tenía una estrella. Entonces por eso hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Claro, porque Herodes no era muy devoto. Al contrario, le había hecho el templo a los judíos y estaban muy contentos, pero es que no se hacía querer. Era, yo qué sé, tenía un trastorno narcisista o lo que fuera, y estaba el hombre que de pronto te pegaba una torta que de pronto te hacía el templo de Jerusalén, y de pronto mataba a 18 galileos que de pronto, bueno, ese era otro.
otro Herodes, Herodes el otro. Pero bueno, el caso es que de pronto te hacía una cosa y de pronto te hacía otra. Y no era muy querido. Entonces de pronto dice, ¿esto qué es? Uno que viene a usurpar mi reino, porque yo vengo de parte del imperio. Pero si viene uno en plan, aquí estoy yo, es capaz el emperador de quitarme y poner a otro. Entonces llama a los sacerdotes y a los escribas y le pregunta, oye, ¿dónde tenía que nacer el Mesías ese? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres ni mucho menos la última población, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Ya me han metido otra cita del Antiguo Testamento, así a lo tonto, por medio de los sumos sacerdotes, ya me has dicho que es que están en Belén. Es que no me lo habías contado, que es que están en Belén porque el profeta habla de Belén, la única vez que habla de Belén en todo el Antiguo Testamento. Podía haber nacido en otras ciudades que están todos los días hablándose. No, pues habla de, y tú que eres la más pequeña, pues no eres la más pequeña, de ti va a nacer el profeta. O sea, que en boca de los sumos sacerdotes me ha metido otra vez el Antiguo Testamento. Miguel Ángel, es que eres muy listillo. Tú querías saber por qué estaban ahí, ¿no? ¿Por qué estaban en Belén? Pues yo históricamente, que te lo cuente Lucas, que para eso es médico y está más que por todos lados dando vueltas y se lee todos los periódicos. Pero yo te cuento la teología. ¿Qué es? Están ahí porque el profeta decía que tenían que nacer ahí. Si no hubiéramos conocido a Lucas, pues nosotros nos podemos imaginar mil cosas. Podemos decir, bueno, pues estaban allí porque sabemos que estaba allí porque el profeta lo decía, pero tampoco sabemos mucho más. Pero bueno, pero no. Ya, complementando los dos, ellos les contestaron. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciendo, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontráis avisadme para yo también adorarlo. Bien, ya sabemos que esto es mentira, todo lo que tú quieras, pero aquí se produce un drama tremendo de nuevo. ¿Y por qué? Porque después de la genealogía que me ha buscado, que era más mala que nada, para presentar al Señor, y sale Jesucristo, resulta que vienen unos magos, adivinos, paganos, que eran, lo indeseable del pueblo de Israel, y quien le dice dónde nace es el rey que los quiere matar, Herodes. Entonces Dios se vale de Herodes para llevarle al Señor. Es una cosa tremenda. Y tú dices, ¿pero esto cómo puede ser? Pues lo mismo que a ti te ha salido un Herodes chiquitillo en tu casa dando huertas, o en tu vecino, o en tu no sé qué, y eso te ha llevado al Señor. Y tú dices, pero si es que este Herodes quiere matarlo. Sí, pero te ha llevado al Señor. Resulta que es Herodes el que lleva al Señor a los pastores que son unos paganos. Esto es un lío. Y mientras, ojo, otro drama, y mientras los escribas y los fariseos están a gusto. Porque claro, lo normal, claro, es que nosotros tenemos que leer entre líneas. Lo normal, este Mateo, que es un judío, lo normal es que digan los otros, no, Herodes, que nosotros lo acompañamos, no sea que nazca y no estemos nosotros, si llevamos 2500 años esperándolo, aquí aburridos, que duramos más que el de saber y ganar. Aquí estamos viejitos esperando que venga y que venga. Y sin embargo se quedan en Belén tan tranquilos viendo Sálvame Limón. Claro, entonces mientras que están en la ciudad, pero no van. Es que es muy interesante. Es una historia rocambolesca como la tuya y la mía. De modo que el asesino los lleva, los adivinos van y el que tiene que ir se queda. Lo saben, pero no van. Y no fueron porque ellos no creen que ahora de pronto iba a venir el Mesías. No se lo creen, claro que no se lo creen. O sea, ellos le dicen, mira, pues por aquí cerca está Belén, que dice el Antiguo Testamento que tiene que venir. Pero vamos, de hecho cuando entró el Señor en Jerusalén, ¿por dónde entró? Por la puerta oriental del templo, que es donde decía que el Mesías entraría.
Y entonces todo, ¡oh, el Mesías! Además está entrando por la puerta oriental. Entonces cuando al Señor lo mataron y tal y cual, dijeron, mira, para que no vengan más diciendo que son Mesías, tapiamos la puerta. Y ahí sigue tapia todavía. Es una actitud de cómo vemos cómo está el pueblo judío, tapiado, diciendo, no, aquí que no venga ninguno a decir que es el Mesías, a ver si nos vuelven locos aquí. Bueno, pues estos son los que saben, pero no van. Entonces llamó, id y averiguad cuidadosamente. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino, o sea, ponerse en camino, eso ya empezamos. Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño, bueno, vamos, espérate. Entonces, ¿dónde llegaron? A Belén, Belején con H, que significa casa del pan, lugar donde se hace el pan, la panadería. Entonces el pan, yo soy el pan que ha bajado, pero claro, sí que bajó a la panadería, al Belén, a la casa del pan, ¿veis? Bueno, pues ya está, llegaron allí a la panadería, entraron en la casa y vieron ¿a quién? Al niño con María, su madre. Pero bueno, otra vez se te ha olvidado una cosilla, Mateo. ¿Dónde está el padre? ¿O es que no estaba el padre allí? ¿O había ido a comprar fosquitos? Hombre, y es que ahora no pinta nada el padre. Y dice Mateo, ya, pero es que mira, que es cabeza de familia. Pero es que me he dejado a María un poco a un lado y quiero ponerla de pronto ahí en medio, ¿vale? Entonces José, ya sabemos la historia, está allí, estaría allí tan tranquilo haciéndole una cuna de madera, o habría ido a Ikea a comprar las piezas. Pero yo sé que quien estaba allí eran María y el niño, ¿vale? Y estaría allí, claro que sí, pero ahora quiere poner el foco otra vez en María. Empezó así. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada. Luego empieza con Abraham, Herodes, y luego vuelve otra vez con María. Que no me he olvidado de María. Y cayendo de rodillas, lo adoraron. Ah, cayendo de rodillas. Lo mismo que los otros cuando dicen yo soy y caen de rodillas. Porque han visto en él a Yahvé. Han visto en él al Señor, el yo soy. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, que según la tradición, oro como rey, ¿no? Incienso como Dios y mirra como hombre. Oro como rey, pues porque claro, el oro con los reyes es muy unido. Incienso que se le daba a los dioses, ¿no? En Mesopotamia. ¿De dónde se saca el incienso? Aparte de peinado y cruz de Elvira. De un árbol, es la savia de un árbol y se le mete una cosa al árbol y la savia va cayendo en gotas y se solidifica y claro, de pronto están quemando allí un árbol. Aquí lo que hay es macetas de incienso porque el clima que hay no da para un árbol de incienso, pero si tú te vas a un vivero y dice, tú te plantas de incienso y ahí hay plantas de incienso, la pones en tu y huele a incienso. Y tú la tocas así y es un olor a incienso muy bueno, ¿no? Pero resulta que están allí los ungas de Mesopotamia y resulta que están quemando allí, vamos a quemarnos. ¡Ay, qué bien huele esto! Además es un olor que no va para acá y para allá, sino que sube hacia... Entonces empieza a convertirse el incienso como una forma de que se eleve a Dios, ¿no? Que se eleve al Señor, eso, ¿no? Sus oraciones. Incienso y mirra. Mirra como hombre, porque la mirra la usan para embalsamar los cuerpos. Y habiendo recibido en sueño un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Bueno, por otro camino que llegaron a Egipto. O sea que son refugiados. Pero ahí encontramos aquí otra cosa que antes se me ha pasado. El sueño. Se vale de los sueños para encontrarse con las personas. José, qué raro que tenga el mismo nombre que José el de los sueños. Ah, vale. O sea, que tú eres también como esa profecía de José en San José.
que por medio de los sueños Dios le va hablando. Eso quiere decir que era un profeta también, ¿no? Y cómo el Señor los va guiando. ¿Sabéis lo que cambia de Mateo a Lucas? Porque Lucas siempre dice, y el Espíritu Santo lo guió al desierto. Y el Espíritu Santo cogió a Simeón y lo puso en el templo. Y el Espíritu Santo le dijo, no habla tanto del Espíritu Santo, aquí habla de los sueños, porque Mateo habla mucho del Antiguo Testamento y los sueños en el Antiguo Testamento no era parte de la presencia de Dios. Bien, ya voy terminando porque me quedan 5 minutillos o menos. Huida a Egipto. Ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños otra vez. Chiquillo, que ya llevamos 3 sueños. Levanta, toma al niño y vete y a tu madre y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Bueno, ¿se le podía haber aparecido a María? No, es que los sueños los tiene José, que es el padre de familia que los lleva hasta allá. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Ya están metiendo otra vez profeta. Pero si eso lo dice del pueblo de Israel, que vino de Egipto a Tierra Santa. Porque Jesucristo es el nuevo pueblo de Israel. Está generando el nuevo pueblo. Por eso se fue a Egipto. Porque quiere hacer lo mismo que el camino del pueblo de Israel y pasar por el desierto. Lo mismo que el pueblo de Israel. Vale, está interpretando eso, estupendo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años bajados a Jerusalén, en Belén y en sus alrededores, calculando el tiempo en que había averiguado por los magos. Entonces se cumplió otra vez lo dicho por el profeta. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamento grandes. Es Raquel que llora por su hijo y rehúsa el consuelo porque ya no existen. Aquí habla de Raquel. Raquel que llora por su hijo, qué bonito. Este es el Día de los Inocentes, que nosotros lo hemos convertido en una chorrada, pero esta lectura es la que se pone el Día de los Inocentes. ¿Por qué? Porque es Raquel, la Iglesia, que llora por sus hijos porque han muerto. Por eso el Día de los Inocentes, la Iglesia llora por todos aquellos inocentes que mueren en cualquier lugar del mundo. ¿Vale? Entonces es Raquel que llora por su hijo. Otra vez está metiendo citas del Antiguo Testamento para explicar lo que está pasando. Lo mismo que en el pueblo de Israel lloraron por su hijo, estos también lloran por su hijo. Y digo, estos también lloran por sus hijos porque tú te imaginas... No te preocupes, es muy bonito porque parece que estamos en la catedral de Notre Dame. Pues, estupendo. Dice, ¿por qué? Es Raquel que llora por su hijo. ¿Quién llora por su hijo? El pueblo de Israel. ¿Pero quién llora por su hijo? José y María. ¿Tú te imaginas cómo se fueron a Egipto? Y cuando están allí yendo para Egipto, dice, ¿sabéis que Herodes está matando a los niños? Y que tú te imaginas a José y María diciendo, y el niño está aquí, y por culpa de están matando a aquellos. ¿Veis? Entonces es el llanto de José y María, precioso. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo 2 años y a José en Egipto otra vez el sueño. Y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre, vuelve a la tierra porque han muerto los que atentaban contra la vida. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. ¿Veis cómo lo recalca? Le dijo, toma a tu hijo, a tu madre y trátelo. Él cogió a su mujer y a su hijo y se los trajo. ¿Por qué? Porque está hablando otra vez de la obediencia de Abraham, obediencia de José, constantemente. Abraham el obediente, el que a lo mejor no entendía muchas cosas, pero ahí estaba obedeciendo siempre al ángel del Señor. Coge al niño, se levantó, tomó al niño, pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, chiquillo,
se retiró a Galilea. Todo era en sueños. O sea, todo era un mandato del Señor. ¿Sabes lo que hace Él? Dejarse llevar. Déjate llevar, ¿no? Como Hakuna, déjate llevar, ¿no? Bueno, el libro de, ¿qué es el Rey León? Déjate llevar, o el libro de la selva, o... déjate llevar, ¿no? Déjate llevar. Pues este lo único que hacía es dejarse llevar. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió otra vez, porque claro, Nazaret, la Galilea ya es para morir. Es para morir porque va de Egipto, que era el enemigo, pasa por Belén y Jerusalén, que era la creen de la creen, y se va a la Galilea de los gentiles. Como por ahí había entrado mucho el pueblo asirio y babilónico, entonces había muchos paganos. Entonces había mucha mezcla entre judíos y paganos, y ya se habían descafeinado un poco. Ya no era... Y los galileos tenían muy mala prensa. De hecho, habéis visto que dice el Señor: ¿qué os pensáis? ¿Que esos 18 galileos que murieron bajo la torre eran peores que vosotros? Porque pensaban, si estos eran galileos, estos se han descafeinado, estos ya no saben ni lo que es el judaísmo. Pues se va a Galilea y lo tiene que justificar, porque dice: y se estableció una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Pues dímelo dónde está, porque no lo sé. ¿Dónde dice que sería Nazareno el Mesías? No lo sabemos. Pero él lo ponía. ¿Y por qué lo pone? Porque, entre otras cosas, aparte de la tradición escrita, había midrash, que eran cuentecillos, había también como una serie de historias del Antiguo Testamento que para nosotros no son escrituras, pero ellos lo tenían en la tradición oral. Se llamaría Nazareno. ¿Vale? Muy bien, y aquí termina esto. ¿Y por qué termina aquí esto? Porque ya Mateo ha justificado todo. ¿Por qué nació en Belén? ¿Por qué estaba en Nazaret? ¿Por qué José la cogió? ¿Por qué se fueron a Egipto? Ha contado toda la historia y el siguiente versículo es: por aquellos días Juan Bautista se presenta en el... O sea, 30 años después. No nos explica ni siquiera lo de Lucas, que dice: a los 12 años se perdió en el templo. Menos mal que te has puesto a decir algo, chiquillo, porque habéis callado otros 30 años. Bueno, no se sabía mucho, estaba ahí, y a lo mejor, pues no, pero de pronto, de llamaría Nazareno a por aquellos días Juan Bautista sale al desierto, son 30 años. ¿Qué dice Mateo? A ti no te importa saber qué pasó. Te he explicado de dónde viene el Señor, te he encuadrado toda esta historia, y ahora vamos a empezar con la vida ministerial, ministerio y actividad de Jesucristo, que es lo que nos interesa, para terminar en la gran actividad del Señor: morir por el hombre. ¿Vale? Muy bien, pues esto es lo de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues nada, gracias por venir. Como diría Lina Morgan. Me decía: gracias por venir.